Listo. Ok, pues ahora sí, vamos a empezar el chismecito de una educación. Ya estuvimos platicando ahorita antes en el preview porque le estaba comentando a Lili que yo me quedé en el 70%, hasta ahí llegué. Ya no pude avanzar más. Justo llegué cuando el profesor le ofrece estudiar en Cambridge. Entonces, ahí voy para que también ustedes sepan. Y ya ahorita vamos a ir platicando y me enteraré del chisme final. Entonces, así muy en general, ¿qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Y qué fue lo que más les hizo enojar? Sin abordar personajes, porque ahorita la siguiente es cuáles fueron los personajes que, pero así como en inicio, ¿quién quiere empezar? Silvana. Yo, por favor. Es que ya me di cuenta que ya a mi edad tengo que empezar a anotar las cosas porque si no se me olvidan. Entonces tengo como varias cosas que quiero comentarles. Es que creo que no puedes hablar de que si es un libro bueno o es malo. O sea, porque realmente como libro, pues dices, o sea, pues está contado como el chismecito de café de la morra con alguien, o como la confesión de alguien con un pastor, o qué sé yo, alguien, o su terapia, ¿no? Que de hecho suena a eso, como que ella hizo catarsis con ese libro y nos cuenta como todo el rollo. Exacto, educativo y chismecito. Porque es súper fácil de leer. Y está escrito como que en un lenguaje pues muy sencillo. Digo, la traducción ayuda mucho, pero además, creo que está muy sencillo. Desafortunadamente, como les digo, creo que no podemos decir es un buen libro o es un mal libro, porque al final de cuentas es la historia de alguien, ¿no? Alguien lo vivió, alguien le pasó. Les comentaba al principio de la lectura que yo leí uno similar que se llama El Castillo de Cristal de Janet Walls, que es una periodista que precisamente, y hay película, véanla, está buena, sus papás son de estos hippies contra el sistema. Ellos no son religiosos, pero son de esos güeyes que se van a esos festivales que hacen en Arizona, donde toda acá la ayahuasca y la jodida. Se llama El Castillo de Cristal. Y son 3 hijos, pero las situaciones son exactamente las mismas. Solo que estos de aquí son mormones y los otros son hippies, pero se cortan, se lastiman, se espinan, se caen, se queman y todo, y pues el universo te curará, ¿no? Y al final ella se convierte, o sea, lleva una relación porque quiere a sus papás, pero algo que se me hizo súper impactante, por ejemplo, de ese libro, es que ella va manejando, creo que en Los Ángeles o Nueva York, no recuerdo, va manejando y ve a su papá buscando comida en la basura. Y su pareja le dice así como de, no seas culera, pues hay que subirlo al coche. Pero el papá no quiere. O sea, el papá y la mamá viven en su coche, son homeless y no quieren. O sea, sí deciden llevar su vida. Entonces, creo que aquí en este libro, lo que le agrega un componente más cañón es que es una forma de sometimiento y adoctrinamiento basado en una religión, ¿no? Digo, no sé si alguien aquí sea de la luz del mundo, pero es exactamente la misma mamá. Entonces, no es bueno, no es malo, solo es algo que pasó y que dices, híjole, te da como mucho para platicar de cosas que no deberían de pasar y que no hacer como los difusores de las neumonías en los niños. Ustedes quémense en los pinches pulmones, pero dejen a los niños en paz. Las criaturas, ¿por qué? Fíjate que sí aborda un tema muy importante, Silvana, que justo en el grupo hay una persona que es que fue testigo de Jehová y se salió bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Y justo me acuerdo que le mandé mensaje y le dije, oye, mira, medio leí, trata de esto, si no lo quieres leer, no lo leas, porque probablemente te va a llevar a lugares muy oscuros la narración de ella, ¿no? Sí me dijo, ¿sabes qué? Sí me lo voy a saltar. Pero justamente porque lo que dice Silvana, ¿no? Aborda una historia real, es muy triste que siga pasando eso, pero hay religiones que, híjole, en el libro viene una frase que dice, ¿no? Que le duele mucho que no le permitieran tener una buena educación. Entonces, creo que, pues sí, ¿no? Está muy cerrado, pero le voy a dar la palabra a Iván. Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones. Entonces, me gustó, no solamente por ser un libro de chismecito o educativo, porque hasta para contar chismes o escribir chismes hay que saber hacerlo. O sea, realmente si hay libros de chismes,
o autobiográficos que no son buenos, ¿no? O sea, que son muy, que quedan a deber, no tienen fibra, y ese sí aborda muchas cosas, y me gusta en el sentido de que conozco muchísimas, bueno, conozco todas las referencias que dice acerca de la religión, y lo que no me gusta justamente es que pasa lo que dijo, decía Silvana en la parte final de su participación, ¿no? Se estigmatizan las religiones o se estigmatiza las vidas espirituales por casos concretos. La BYU es la universidad, la funda el segundo profeta de la iglesia, que es Brigham Young. Él dijo, una frase que tenía, dice que si querías educar, que podías educar a un hombre, ibas a educar a eso, ¿no? Justamente a un hombre, pero que si educabas a una mujer, ibas a educar a 10 generaciones, porque los hombres se quedan con lo que aprenden y las mujeres lo transmiten. O sea, y eso es de los primeros profetas. Entonces, la educación como tal dentro de la iglesia de Jesucristo siempre ha sido como una orden. De hecho, primero, de los primeros edificios que se construyeron es el templo en Utah, en Salt Lake, y después la iglesia Brigham Young. Eso es en cuanto a la parte histórica, ¿no? Aquí el punto, y pasa por ejemplo con los de la luz del mundo, ¿no? El Nazar, no sé qué. Hay líderes que son pésimos, y lo decía alguna vez en el chat, ¿no? No es por una cuestión de religión, sino es por una cuestión de fanatismo, y ese se da en todos lados. Entonces, el padre tergiversa, se monta en su macho de Dios, soy el patriarca, cuando le conviene, y me recordó el libro de los cieguitos, de cuando uno de ellos, la esposa, se pone a prostituirse, y primero viene indignado, pero tragando de lo que la esposa le trajo, ¿no? Y aquí en el libro hay una escena similar, en el de que se le pone al pedo a la esposa, que le dice, oye, pues dame de tragar, yo soy el machín y esa es tu obligación, y ella le dice, pues probé, carnal, o sea, yo llevo aquí 10 años trayendo la papa y tú nada de nada, ¿no? Entonces, es la cuestión de hacer las cosas a conveniencia y solamente seguir los mandatos de la religión, grupo religioso o lo que quieras, a tu conveniencia. Entonces, digo, me gusta porque conozco todas las referencias, conozco historias muy similares cercanas, pero no me gusta porque, bueno, lo que no me gusta es que se malinterprete y se estigmatice la religión cuando aquí se habla de miembros que hicieron las cosas a su conveniencia. Gracias, Iván. Creo que también es un punto importante a tomar, porque si bien, tanto como hace Silvana y Iván, ¿no? Se puede llegar a estigmatizar, en especial, vaya, hablar mal de la religión es bien fácil y es bien común. Entonces, pues sí, también hay que focalizar lo que le toca vivir en específico a ella, porque ahora sí que esta es su historia, ¿no? Entonces también tratar de separarlo, ¿no? Yo sí me gustaría que lo llevemos desde el respeto, porque precisamente probablemente todos tenemos diferentes religiones, pero pues está padre aprender un poquito de otras. O no tenemos. O no tenemos, perdón, se me olvidó de Ali y de Silvana. Y de Mimich, él ejerce otra religión también. Pero sí, entonces, ¿a quién le gustaría seguir? Tengo a Lili. Janet se acaba de unir. Estábamos preguntando qué te pareció en general el libro, lo que más te gustó y lo que menos te gustó, sin abordar personajes. El Michi no es católico. Ese muchacho no le sabe. Adelante, Lili. Bueno, pues así como ustedes dicen, pues claro que hay que respetar siempre las religiones. Probablemente, bueno, en mi experiencia personal, pues yo crecí, no, bueno, en un hogar católico, pero donde más me instruyeron el catolicismo fue en la escuela, porque yo fui a una escuela católica pues de toda la primaria y secundaria y prepa. Entonces, pues sí fue como que, al menos en mí personalmente, te metían mucho la culpa y te metían mucho que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, todo lo que haces es pecado o así. Entonces, ya que crecí y lees y ves otras cosas del mundo, es como que entras en conflicto. Y así como Tara, cuando yo empezó a
a irse de ese espacio en donde estaba o en el que creció, que pudo liberarse un poco, era como que también entraba siempre en conflicto, como que está buscando una educación, explorar el mundo, pero también al mismo tiempo está todo ese trauma y todos esos pensamientos que te dejaron tus papás o como que te estaban taladrando desde prácticamente el momento en que naciste. Entonces, sí, hasta varios de los miembros de esa religión decían que las actitudes del papá y de la mamá eran muy extremistas. O sea, se les hacía muy extremista la forma en la que vivían y en la forma en la que pensaban así muchas cosas. Y, y pues sí, como que cómo era eso de que no querías que atendieran a tu hijo que se estaba prácticamente muriendo, o cuando el esposo tuvo ese accidente, o cuando Tara se cayó de la máquina y casi caía donde estaba todo el metal y vidrios y cosas, y de pura suerte no terminó ahí, pero es como que fue un ciclo, pues prácticamente de toda su vida de abuso, y luego al final como sus papás, principalmente su mamá, cómo la traicionó. Creo que eso es lo que Tara más, como que más resintió, porque pues las mamás ya saben, son madres santas y todo eso, y los papás también son muy importantes, pero es como que tu mamá es tu mamá. Y sí, no es un mal libro, no es un mal libro ni un buen libro, es su experiencia, y también como cuenta la autora, hay muchas cosas que ella tal vez no recuerda de cierta manera y que tal vez sus otros familiares lo recuerdan diferente, pero es que eso es también parte del trauma, bloqueas muchas cosas. Y pues sí, muchos personajes que odié con toda mi alma, y es como que, ¿cómo pueden hacer eso? Y luego cuando busqué más información de ellos, fue como que la mamá escribió un libro y yo no lo he leído, pero las opiniones o comentarios que he leído es como que ella justifica todo lo que hizo, ni siquiera ni una minúscula parte de lo que escribió dice que se arrepienta de algo. Y pues sí, esa es mi opinión. ¿Sabes qué? Es que también siento que, y no sé si compartan mi opinión, pero es que esa es la realidad para ella. Entonces, no es que se justifique, esa fue su realidad y así fue como lo vivió ella, ¿no? Digo, habla desde su trauma, no digo que esté bien o que esté mal, simplemente pues compartió su experiencia, porque la verdad sí fue una mamá, yo sentía todos los personajes, el 70% que leí. Sí, porque no llegué a la gran traición de la mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, yo siento que tanto, por ejemplo, el papá, la mamá, el hermano Sean, o sea, todos tuvieron un momento de lucidez en un punto del libro de que dentro de todo su trauma trataban de ayudar a Tara. Bueno, no de ayudarla, sino como que sentido común. Pero espérate, todavía no termino. Cálmate, por favor. Pero, o sea, para mí se me hizo muy lógico su comportamiento. La verdad es que en base a lo que iba contando Tara, de lo poco mucho que recordaba, en base a las actitudes de los papás y del hermano, a mí me hacía total sentido el tipo de comportamiento que estaban teniendo. Digo, se me hacía lógico en base a, no digo que esté bien o que esté mal, pero pues al final del día es un chingo de trauma, un montón de trauma de todos, en especial el daño que le hacen los papás. Les voy a dar la palabra tanto, espérame, déjame ver quién la levantó primero. Silvana, ajá, a Silvana y Iván, aguántame, espérame tantito, para que la metas en la respuesta, porque me gustaría que se tomara 4 puntos en consideración, que es, ¿cómo ven ustedes el tema de la salud mental? O sea, lo que Tara comenta, porque al final nosotros no sabemos, o yo no investigué de más si había ya un diagnóstico, pero
el posible estado de la salud mental del papá, y que yo creo que también de Sean, que tenía ahí tal vez algo. El miedo al tema de ir al médico, justamente, ¿en dónde te quedas cuando la educación 100% depende de tus papás, ¿no? Cuando eres pequeño. Y por último, el trauma, porque Tara evita hacer un montón de cosas, aún sabiendo que debería de, pero por su trauma evita hacerlas, como ir al médico, el tema de comunicar con sus amigas, el comunicar con su novio, el tema de la higiene personal. Así que primero le voy a dar la palabra a Silvana. Bueno, creo que ahí sí no concuerdo contigo en la cuestión, por ejemplo, de justificar a Sean, ¿no? El papá tiene una justificación médica, o sea, ok, es bipolar, nunca tratado, fanático religioso. Digo, si nos ponemos a hablar de religión, obviamente cada quien tiene su opinión, pero creo que un punto válido que tiene Iván es precisamente que jodidos y fanáticos hay en cualquier religión, ¿no? O sea, así sean los pinches monjes budistas y no, o sea, siempre hay un pinche negro en el arroz, sin zona racista, aunque ya suena racista. Pero a lo que voy es que no, sí es cierto que se hereda, Angie, pero el problema principal, creo yo, no puede recaer solo en la salud mental del papá. Y yo no puedo concebir, digo, yo soy mamá, y no puedo concebir una mamá que, como dice Lili, se da cuenta. O sea, al principio ella sabe que hay cosas que están mal. Tan es así que le da chance a Tara de ir a bailar al ballet, ¿no? Tan es así que no la regaña si de repente se lee por ahí algo. Ella sabe. Y al principio, inclusive, ella tiene miedo, ella misma, de ser elevada, de ser promovida de manera, digamos, no, pinches monjes budistas, de manera, digamos, arbitraria, a ser una partera. Ella se moría de miedo y cuando describen el primer parto donde ella atiende, o sea, la vieja casi se muere de una pinche crisis de ansiedad. Entonces ella sabe que lo que están haciendo está mal y está mal desde el punto que lo quieras ver. Que ahorita se quiera justificar porque tiene un pinche imperio millonario. Imagínate, o sea, obviamente yo voy a defender mis millones antes que a mi hija traumada, que se tuvo que ir a Europa para tratar de desalienarse. Entonces, si ella sabe, tú como mamá proteges a tus niños, o sea, proteges a tus hijos. No puede ser considerada una maternidad. Hablamos mucho acerca de las maternidades, de que cada quien lo vive desde diferente perspectiva, que hay maternidades difíciles, que hay maternidades que, carajo, si les permitió a sus hijos irse a la... No, yo no concibo, pues, esa parte de, sí, que se vaya al pinche deshuesadero de carros y llegue la otra casi mutilada. No hay pedo, vete a acostar y ahorita te doy un tecito de manzanilla. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? Entonces, a mí lo que creo que nunca había deseado tanto que un personaje se muriera cuando el papá se quemó. O sea, cuando el papá se quema, y dije, huevo, ya, bye. Y no revive el maldito. Entonces, es como, es como el Darth Vader real de esta historia. El problema es que a diferencia de esta historia, Darth Vader tuvo un comienzo gentil. Este güey siempre fue así. Y lo peor de todo, o sea, la escena que creo que a mí, aparte de cuando el papá se quema y cuando Tara se cae de chiquita, me estresa mucho y me genera mucho coraje, es cuando el imbécil de Sean la golpea en el estacionamiento de un súper o de donde van a comprar pintura o no sé qué, que hasta le baja la ropa. O sea, no puedes justificar eso ni siquiera en un enfermo mental. No se puede. Entonces, creo que Tara, se hace una catarsis. Obviamente quiere a su papá porque hasta lo puedes leer, ¿no? O sea, ella en todos los puntos trata todavía hasta de justificar estas cuestiones con con las personas que lo leen, como diciendo, bueno, pero es que él viene desde, sí. Y la cuestión esta de la salud, pues digo, tenemos aquí en México lo mismo.
¿no? Primero velo a que le truenen el empacho, le soben la mollera, lo lleven al sobador y ya que está bien jodido, entonces ya se va con el doctor y ya cuando se muere, pues es que es culpa del pinche doctor negligente. Entonces, si bien no es por fanatismo religioso lo de los médicos, creo que también tiene que ver ahí la cuestión monetaria al principio, pues es una forma muy fácil de querer, en este caso, justificar lo que hacen. No, no pretendo leer el libro de la mamá, obviamente, no pretendo leerlo, ni siquiera voy a ver, no sé quién le puso ahí la fotito en el grupo, no lo voy ni a abrir. Precisamente por esto. O sea, la mamá, no, ni por morbo, güey, nada, bye, no voy a perder mi tiempo. O sea, la mamá, yo no la puedo justificar porque sí tuvo periodos de lucidez y ni siquiera está convencida ella de lo que está haciendo, porque sabe que está mal. El papá tampoco lo puedo justificar, ni aunque sea un enfermo mental. Por eso quería que se conectara a Ali, que es R de psiquiatría, porque ellos tienen una perspectiva como que hay diferente. Entonces, yo en lo personal no los justifico, ni siquiera justifico, entiendo a Tara, no la justifico, entiendo. Y se me hace muy, muy canijo que alguien te ponga en una posición donde al tocarle la mano a una persona del sexo masculino, dices, no mames, no se la puedo agarrar porque me siento una puta. Porque eso es lo que le pasa a ella. O sea, cuando le agarra por primera vez la mano al batillo que no me acuerdo cómo se llamaba, el que la iba a ver cantar, dice, ay, es que soy una zorra y soy, ¿no? Y es porque, exacto, como dice Lili, el hermano se le metió aquí. La mamá veía cómo le metía la mano en el excusado. O sea, cabrón, si yo veo eso que le están haciendo a, no sé, digo, me ha tocado muchas ocasiones aquí en el hospital que los papás golpean a las mamás en los pasillos y le hablo luego a la policía o si vas con un batillo, oye, güey, vamos a separarlos, no sé. Si es tu hijo o si es tu hijo, tu hija a la que le están haciendo eso, no puedes hacerte como, estoy cocinando mientras en el otro cuarto están chingando a tu hijo. Entonces, sí hay varias aristas, sí es cierto, pero yo no puedo justificar en lo personal a ninguno de los personajes. Y menos a Sean y menos a... No, pues yo digo, o sea, al final no es justificar, porque todas las actitudes ahí están mal, hasta la de Tara, que, pues sí, no, al final no es algo que se pueda justificar, sino así como tratamos de entender a Tara, y yo sé que la mayoría de ustedes no lo va a entender porque pues no somos el mismo perfil, ¿no? Pero por ejemplo en mi caso es como, pues claro, me hace sentido, son actitudes de o sea, es comportamiento, es tratar de entender por qué esta persona hace lo que está haciendo, cuál va a ser el efecto que va a causar. Por eso digo, no, en mi caso fue como de, pues sí, se veía venir, yo lo veía venir. El tema que sí, como que más me afectó fue justo el de Tara, porque yo dije, híjole, ella que ya logró salir, que se resista tanto al cambio, lo entiendo porque es de un trauma y es un trauma que tiene que trabajar y como no lo ha trabajado, pues ahí lo va a ir arrastrando y es cuando de repente dices, puta, no te puedo ni ayudar porque no me dejas ayudarte, pero es que no entendemos el trauma que viene. Entonces, la verdad es que Silvana menciona unos puntos súper importantes. A pesar de todo, nosotros no podemos llegar a justificar a ningún personaje porque la realidad es que todos se portaron, pues no mal, pero no de acuerdo a, o sea, no es lo que esperarías de una mamá. Yo no soy mamá, pero yo me imagino que le tienes este cariño a tu hijo o este sentido de protección o de quererle dar lo mejor. Y no sé, a lo mejor dentro de toda la enfermedad del señor, lo que pensó era lo mejor. Y dentro de todo, el miedo de la mamá, porque la mamá es una persona que viene a trabajar desde niña, es lo único que conoce, a pesar de que quiere algo más para sus hijos, muy difícilmente se lo iba a dar, la verdad. Es como el ciclo de la mujer maltratada, o sea, ella ya vive ahí y no va a salir. Entonces, quiero escuchar la opinión me parece que va Iván. Primero Lili y Alejandro, y después paso yo. Ale, me habla. Ok, entonces le voy a dar la palabra a Lili y luego a Ale y luego a Iván, ¿va? Pues yo concuerdo con Silvana, la verdad. Y como tú dices, Angie, no podemos justificar a ninguno de los personajes, pero sí, te juro que hasta tenía mucha furia, mucho enojo, porque
yo me puse a escuchar el audiolibro en inglés, en la lengua en la que se escribió, y era como que escucharlo a lo mejor fue peor porque mientras lo están narrando es como que, ¿qué demonios? ¿Cómo puede hacer algo así los papás y el hermano y que dejen que se lo haga? La verdad, sí, yo sí me enojé mucho, sí me enojé mucho. Y pues como dice también Silvana y tú, Angie, sí es, bueno, yo tampoco soy mamá, pero si eres mamá, pues siempre tu prioridad son tus hijos, cuidarlos y protegerlos. Y pues la mamá sí tuvo momentos en los que sabía que había cosas que estaban mal, porque creo que en algunas partes del libro era como que ya iba y intervenía ya cuando era demasiado lo que le estaba haciendo Shana a Tara. Y también es como que, pues, para mí los padres abusadores siempre van a ser los peores. Y ya. Gracias, Lili. Y el tema que fue que aquí fueron los dos papás. Ahora, cuando yo digo que las mamás tienen esta sensación de querer cuidar a sus hijos, me refiero a los hijos deseados, ¿no? Porque pues muchas mujeres no quieren tener hijos, muchas Sí, mujeres, exacto. ese instinto maternal no es real, tangible, no, o No. sea, es la idea que como sociedad tenemos de que las mamás están para proteger, así como que los papás están para proveer. Al final del día hablamos más de un tema de, por sentido común, no le deseas el mal a otra persona, pero hay mucha Sí. gente que no es así. Entonces, en el caso de la mamá de Tara, yo siento que pues habló del trauma, ni siquiera sé si quería ser mamá, si quería casarse, algo que, como dice Iván, ¿no? Es un constructo social y para romperlo es muy difícil, o sea, romper ese constructo es muy difícil. Cuando una persona ya está tan condicionada a pensar de cierta manera, por ejemplo, yo me imagino que en esta pequeña sociedad que ellos tenían, que su papá no le dejaba conocer nada más, así le pudo decir la mentira más vil, solo existe este cacho del mundo y ya no hay más, si tú te sales de aquí, ya no hay nada, ¿no? Entonces, es algo que tal vez ellos podrían creer, así como cuando Tara se da cuenta de que era el holocausto, ¿no? Entonces, o como se da cuenta qué fue lo que realmente pasó cuando estaba chiquita, ¿no? La fragilidad de cómo aprenden los niños o de qué es lo que les das, es justamente eso, es muy frágil. Entonces, creo que ambos fallaron como padres, pero justamente más que nada es como decía Silvana, yo no me quedaría quieta si veo que están metiéndole la cabeza a una niña en el baño, ¿no? O, por ejemplo, la reacción que tuvo Charles cuando están en la comida que Sean la agarra a madrazos, a mí sí se me hizo muy cobarde, porque no hizo nada. O sea, lo entiendo de la mamá, lo entiendo lo entiendo de los presentes, porque es lo que están acostumbrados a ver. Pero de el externo, sí, o sea, sí dices, ¿qué pedo? Lo mismo con el tema de la tienda, ¿no? Todos vieron, nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mirar y no hacer. En especial en comunidades chiquitas, porque pues como que ya es lo que se tiene que hacer. Y le voy a pasar la palabra a Ali y luego Iván. Ok, pero bueno, para empezar, yo no terminé el libro, creo que ni lo empecé, avancé muy poquito, a decir verdad. Entonces, pues realmente yo lo que les vengo a decir es que nos tomemos la foto, esa es mi participación. Antes de que Silvana se siga enojando, empiecen a llover aquí madrazos, pues, yo aquí primero vengo por... Dime que viene rapidito. ¿Vas o te esperamos, Iván? Dale, es que Dale. tocaron, pero tú toma la foto y yo regreso. Va, va. Baja si quieres tantito tu mano, la manita Iván, para que no te tape la cara, ándale. Listo, ahí va. Una, dos. Pero no otra vez porque si le van a cerrar los ojos. Como el laberinto del fauno. Ahí va. Una, dos.
Creo que quedó. Gracias. Bueno, de lo que has escuchado, oh, ¿vas, Iván, o te esperamos? Ale, ¿Sí? ¿nada más ibas a decir eso, Ale? Sí, es que te digo que la verdad es que yo no lo leí. Ah, bueno. Eh, no, tuve un mes complicado, mucho trabajo, mucho trabajo. Y la verdad no me sentí yo ni con ganas de leer. Entonces, definitivamente por salud mental dije, ni siquiera lo voy a intentar. Todavía una semana, hace como una semana y media, dije, igual sí lo acabo. Pero no, la verdad es que no me atreví. Y pues por el contexto, por lo que escucho y lo poco que alcancé a leer, pues creo que coincido mucho en lo que dicen, ¿no? También depende mucho de el sistema o la estructura en la cual crecieron y que, como dice Iván, ¿no? Recuerdo un poco a este mito de Platón, ¿no? De la caverna de Platón. Pues, era realmente al principio era lo único que conocían, ¿no? Ahí, respecto a lo de la salud mental, concuerdo con la conclusión de Silvana, pero no con los puntos con los que llega a la conclusión. Lo dije alguna vez en el chat, la patologización del mal es algo que está bien cabrón. O sea, sí, el justificar que porque tiene un trastorno mental, o sea, no, eso es completamente capacitista. El que se tenga un problema mental, llámese esquizofrenia, bipolaridad, TLP, TID, etcétera, etcétera, y que por eso haces mal, Hannah Arendt lo decía, no es la trivialización del mal, cuando habla de los alemanes, de un personaje en particular que dice, no es una mala persona, simplemente él seguía órdenes, si se sentía bien o se sentía mal no era relevante, lo relevante es que le estaba haciendo una orden y pues él estaba ahí en los campos de exterminio. En esta parte, ¿qué es lo que ocurre? Es justamente, no es que estén haciendo un bien o un mal, esta Ángela lo dice, era una realidad que ellos tenían. Es una realidad que conocen y una realidad que se fabricaron y que al final del día les ayudó a sobrevivir. Todo lo que se saliera de ello le rompía el esquema y si le rompía el esquema era un riesgo real de la salud. Y desafortunadamente las situaciones azarosas les hicieron creer que estaban en lo correcto. Es decir, había un sesgo de confirmación, que es donde dice, pues me quemé y pues Dios ya lo había predispuesto y tan lo predispuso que primero se quemó mi hijo y mi esposa supo cómo curar las heridas para prepararse para cuando me pasara a mí. Y empieza, y cuando le pasa, y esta Tara lo describe también con lo de la otra familia, la familia Weber, que no estaba relacionado con lo que él estaba, porque el otro era un vendedor de armas, y a quién le vendía a los supremacistas blancos. Ku Klux Klan, no lo dice ahí claramente, pero pues de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, este güey dice, yo no llevo a la escuela oficial a mis hijos, los Weber tampoco lo hicieron, entonces a los Weber los mataron por no llevar a la escuela a sus hijos. Y se lleva a esa realidad, otro sesgo de confirmación, pero es por lo mismo, no es por cuestión de que sea bipolar o lo demás, es porque es lo que les ayuda a sobrevivir porque es lo único que conocen. Entonces, de ahí partimos en esa parte. Ella, y dice al final del libro, ¿no? Que la familia se separa, los 4 que sí, que no terminaron ni siquiera la secundaria, y los 3 que tenían doctorados. Obviamente esos 3 conocen un mundo diferente, salen de esa caverna, siguiendo con el ejemplo de Platón, y ven que existen otras cosas. Ella, su primer chispazo es cuando aprende que decir negrata era una palabra racista. He tenido discusiones por eso, incluso negro, cuando dije, ¿no? Todos somos racistas, clasistas y misóginos, son opresiones que cometemos. Cuando ella se da cuenta de eso, de que al final del día tenía esas violencias interiorizadas, dice, ay, espérate, ¿no? O sea, no solamente estoy viviendo esas violencias, sino que las estoy aplicando. El normalizar que me digan negrata es normalizar el racismo. Se trata de enfrentar a Sean, pero pues no puede por una cuestión de fuerzas, ¿no? Pero al menos se le mete en el cráneo por información que ya la tiene, ¿no?
Pues eso es como en la parte de la salud mental. El miedo de ir al médico, ahí habla, bueno, dijeron hace rato, no por una cuestión de economía. No es tanto por una cuestión de economía, porque si se dan cuenta, el obispo le dice a Tara cuando, cuando le faltaba la matrícula, no hay fijón, yo te doy el dinero. La iglesia te aporta. Y sí, o sea, la iglesia te apoya con renta, te apoya. Hay un programa que se llama, ay, bueno, tienen un programa para tus estudios universitarios. Te pagan la colegiatura tal cual y hasta que tú te recibas, tú pagas. Pues imagínate, toda la carrera te la pagan y te dan mensualidades bien cómodas, ¿eh? O sea, te estoy hablando que aquí si estudias en una escuela privada, vas a estar pagando, ya cuando te recibas, mensualidades de menos de 1,000 pesos. O sea, ni siquiera vas a pagar lo que te estuvo costando en realidad la escuela. Y ya cuando tienes un buen trabajo, pues ya das mensualidades más grandes, no te cobran ni un peso de interés. Y esa beca ha existido desde que existe la Brigham Young, que es a donde ella estudió. Entonces, si los papás decían, oye, obispo, ¿sabes qué? Mi hijo se enfermó, se quemó, chocamos, etcétera, no hay fijón, te doy la feria o te canalizo con un doctor dentro de la iglesia. Entonces, más dinero seríamos, ¿no? Ellos empiezan empezaron a ver negocio, y lo dijo Silvana, ¿no? En el primer parto sí le dio miedo, pero también vio que había dinero. Entonces dijo, de aquí soy. Siendo honestos, ¿no? La educación en casa no está mal, pero el punto, y lo dice esta Tara también, Audrey, que no estudió, que no tiene estudios, ¿cómo va a educar a sus hijos desde casa? ¿Existe el homeschooling? Sí, es una buena herramienta, sí, si sabes cómo llevarla, pero pues ellos no tenían la preparación ni los medios, ¿no? Y la parte del trauma, sí existe un trauma, pero siento, y tiene mucho que ver con todo lo que he dicho hasta ahorita, hay una cuestión de una alienación. O sea, y ahí hay un gaslight bien cabrón entre los personajes. La madre se da cuenta de las cosas que pasan, sí, pero el decir, el decir que sí pasó es verse a ella misma como una agresora. Entonces cuando yo digo, ¿no? Todos somos clasistas, racistas y misóginos, ¿qué decimos? Lo primero, no, ¿yo cómo voy a ser un opresor? Entonces justificas todas esas acciones racistas, clasistas y misóginas que has cometido a lo largo de tu vida y se las justificas al otro, que es lo que hace ella. Antes de verse como opresora, no. Si Sean es un agresor, entonces yo me convierto en una agresora. Entonces, ¿qué es más fácil? Sean no es un agresor, yo no soy una agresora, es una cuestión de alienación. Digo, ahí con eso respondo los 4 puntos que pusiste ahí. Bueno, que puse yo, pero tú dijiste. Gracias, Iván. No, la verdad es que muy acertados, la verdad, yo coincido un poco más con ahora sí que me toca coincidir más con Iván que con Silvana, pero justamente por eso, yo creo que todo el tema de comportamiento y cómo cada acción detona en un comportamiento diferente, es parte de la vida, o sea, y como dice Iván, ¿no? O sea, todos somos opresores de alguna manera y es más fácil pasar las cosas para no caer dentro de esa categoría, porque pues estamos muy acostumbrados a las etiquetas y que y ciertas etiquetas son malas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esta situación. Es un tema bastante delicado, la verdad es que las personas que viven pues es hasta cierto punto una marginación dentro de ciertos conocimientos, se aíslan de todo, entonces la única verdad que cabe es la verdad que se dice en casa y cuando te empiezas a enterar de la verdad que existe afuera, pues es un choque para ti porque es dudar de todo lo que se te enseñó y creerle a un extraño. Entonces sí pone en tela de juicio muchas cosas. Creo que la mayoría, si no todos, me imagino, odiaron a Sean. Por obvias razones, digo, sí era un canijo. La verdad es que de las peores personas que he leído, pero a mí me queda la espinita porque después de que lo operan de la cabeza, yo siento, no sé, porque la verdad es que sí, lo traté de leer muy rápido, entonces como que me perdí de ciertas cosas, pero a mí me queda la espinita, ya viéndolo desde como más neutral, si no tenía algún tumor, algo que
como que influenciara porque hubo un breve momento donde fue un buen hermano, muy breve, pero no siento que era, o sea, sí era culero. La verdad es que sí, o sea, toda la primera parte antes del accidente y todo, creo que después, no sé si hubo un accidente de por medio, según yo no, pero de repente empezó a cambiar y volver a ser un ojete, pero hubo como una pequeña temporada donde fue buena onda y sí me quedé con cara de, un momento, no sé a qué se deba eso, pero a mí fue algo fue lo que más me llamó la atención del libro, o sea, el cambio de comportamiento de Sean. Yo la verdad no identifiqué la bipolaridad del papá hasta que Tara lo menciona. O sea, yo pensaba que era más como tipo esquizofrenia o algo así. Pero también la bipolaridad me hace sentido. Pero no sé, así, Mine, no sé si te gustaría compartir algo, solo si quieres. Si no, pues sí, ¿qué más han pensado de la historia? Digo, porque sí es una historia fuerte. A mí me deja mucho en qué pensar. No empiezo a clasificar todas las religiones así, pero me imagino que debe ser muy difícil, por ejemplo, las comunidades mormonas muy cerradas, ya tú me dirás, Iván, o por ejemplo las de Testigos de Jehová, que es con las personas que he tenido contacto, que pues que sí me dicen, ¿no?, que hay muchas cosas que son muy estrictas y que no te puedes salir de ello. Entonces, porque a mí el pensamiento interno de Tara, yo lo pongo a lo mejor en la misma medida que en el aspecto de que no he vivido un trauma como el de ella, pero por ejemplo, eh, yo quiero ponerlo en el mismo plato de cuando te ves o cuando te sientes gorda, cuando tienes esta disformia corporal, que te empiezas a no poner cierta ropa porque tú solita lo estás pensando y es un trabajo que tienes que hacer, pero lo pongo así en la misma medida porque es como lo que puedo yo compaginar, ¿no? O sea, ella tiene tan clavado este pensamiento que es difícil deshacerlo, ¿no? Entonces, ella ve una cosa y le costó un montón no verla después y, o sea, se me hace similar a estos encimamientos que tenemos de repente por ejemplo, con la disformia corporal, con alguna TCA, algo así. Pero le voy a dar la palabra a Iván, ya que Mine dijo que no. Ahorita me acordé con lo primero que decías, algo que a mí me pasó. Cuando a mí a los 8 o 9 años me explicaron cómo nacían los bebés, hubo una frase que hasta me acuerdo mucho, ¿no? Cuando un hombre y una mujer están juntos, autista literal, imagínate lo que fue para mí escuchar esa frase. Yo, persona precarizada, dormía con mi mamá. Imagínate el miedo que a mí me daba dormir con mi madre. Claro. O sea, digo, pongo este ejemplo por esas cuestiones, ¿no? La cuestión de cuando tienes un idea en tu cabeza, todo lo que puede llevar, ¿no? Ya hasta los 11, 12 años, no, como los 10, 11 ya en la escuela que ya me lo explicaron más a detalle, dije, espérate, no hay todos, ¿no? Pero sí es lo que decías ahorita, ¿no? Eso que te enseñan, o sea, sí tiene implicaciones bien canijas en tu vida, ¿no? Y respecto también de repente, uno de los problemas que se tiene cuando hablamos de religión es que somos bien dicotómicos. Miren, todos tenemos religiones o no tenemos, ¿no? Hay una dicotomía. ¿Religioso o no religioso? Pero dentro de las religiones, o sea, existen judeocristianas, existen de N cantidad de corrientes. Dentro del mormonismo, que es una religión judeocristiana, existen todavía otras vertientes. José Smith es el fundador de la iglesia, pero de ahí se parten algunos que son los de la iglesia restaurada, que solamente son sus descendientes, se convierten en profeta. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es donde pertenezco, y la rama más grande, hay una cuestión de secuenciación de profetas por una votación de los apóstoles. Luego están los adventistas del séptimo día y están los fundamentalistas, son las ramas más grandes. En Chihuahua tenemos una comunidad, y me acuerdo por lo que dijiste, ¿no? Esas comunidades más pequeñas, cuando son más pequeñas suelen ser más ortodoxas porque se cierran a lo que dice el líder local. Y el líder local tiene el sesgo de su historia dentro de la religión, pero también previa a ella. Porque en este tipo de religiones, que son religiones protestantes, la mayoría son o somos conversos. Entonces, hay una cuestión de sincretismo ahí. Ahora, dentro de la misma rama, que es la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque es la misma rama, pues existen personas, como en mi caso, que somos un poco más progres, digamos,
pero también existen fundamentalistas, pero también existen algunos más ortodoxos, algunos más intermedios. Entonces, ahí también son cosas que debemos de hacer, ¿no? Hablamos de religión, es malo. Ateísmo, no, hijos del diablo, ¿no? Hablando del pensamiento religioso. Pero no, o sea, son cosas que sí debemos de tomar en cuenta y en ese caso criticar las acciones de los personajes. Sí, es como más individual. La verdad es que no sé qué opinan ustedes, pero por ejemplo, todo el tema, creo que lo que más me llevo de toda la historia es cómo impacta justamente la educación en una persona. Desde tenerla, no tenerla, tenerla parcial o tenerla condicionada. O sea, realmente te rompe la vida y creo que algo. Bueno, es que el tema también, ¿sabes? Que no dejo de pensar en los aceites de doTERRA, güey. Eso es culpa de Iván. Pero el imperio que hizo esa señora, no manches. No, pero mi punto era justamente ese, ¿no? De que el impacto que tenemos. Y, por ejemplo, Ale, que trabaja con comunidades, sabe que existen, al menos aquí dentro de México, existen los programas, pero cuando una comunidad es muy cerrada, es muy difícil que entres a pesar de que estén. Yo me imagino que a Silvana le ha de pasar también. No me imagino si ya has tenido papás de esos que no quieren vacunar a sus niños y lo difícil que ha de ser como profesionista toparte con este tipo de personas porque tú dices, híjole, yo lo quiero ayudar o está en mi deber profesional brindarles este apoyo y no poder hacer nada. O sea, literal estás atado de mano por una ideología que viene desde un constructo condicionado. Entonces, para mí eso fue lo que más me impactó del libro, o sea, hasta dónde puede llegar el condicionamiento de una persona y no, o sea, porque pasó en el Holocausto, pero esto vamos a decirlo que es un poquito más abajito, ¿no? Pero aún así es el impacto que tiene en una pequeña población. Silvana. Fíjate que hay varias cosas aquí. Lo primero es que precisamente se los voy a compartir como de manera personal. La cuestión, por ejemplo, de los papás antivacunas y todo este rollo, yo tuve que cerrar mi consultorio. O sea, de verdad, abrí mi consultorio el año pasado en agosto. De por sí, la consulta no es como lo mío, ¿no? Porque te están mandando fotos de pañales o de mocos a las 3 de la mañana en domingo y dices, no mames. O, doctora, ¿qué le doy? Ya le puse en la receta, güey. Pero bueno. Pero llega un punto en donde tú tienes que decir así como, güey, realmente voy a atender a una paciente. Me siento cómodo yo como profesional, escuchando que le van a poner los aceites esenciales, que le pusieron la pomada de pan puerco para la panza, que la señora no se ha bañado 40 días porque la cuarentena así lo marca, ¿no? Y peor aún, tenemos este lado del respeto y la inclusión por lo que son los usos y costumbres. Entonces, yo trabajo en un hospital donde atendemos a todos los neonatos de Puebla, todos los recién nacidos. Y se me hace, digo, por ejemplo, Ale, yo sé que trabaja con comunidades alejadas, con mucho del componente indígena, pero se me hace tan inverosímil estar tomando cursos de inclusión y de respeto a este tipo de prácticas, porque son tomados como usos y costumbres, donde la señora, si se quiere agarrar de un poste para seguir pujando, se lo tengo que respetar porque es su uso y costumbre. Y el bebé, si se cae al piso, ¿sí me explico? Entonces, cuando yo veía que llegaban a mi consultorio, digo, aquí no me queda de otra, pues es mi trabajo, pero en el consultorio, que es algo como extra, llegó un punto en que dije, yo no puedo. O sea, yo no puedo estarme peleando con todos los papás que vienen aquí porque le quieren dar caldito de birria a las mamás para que les asiente la pancita a los 5 días de nacido, ¿no? O que le quieren meter esto o el otro porque se los dijo la abuela o la prima o la hermana o lo que sea. Entonces, yo cerré mi consultorio por eso. O sea, no lo cerré porque no tuviera pacientes, no lo cerré porque no lo pudiera pagar, no lo cerré porque, o sea, en mis convicciones y en mi pensamiento y en las condiciones en las que yo quería trabajar, dije, no mames, yo no puedo. Y no me voy a poner a cambiarle tampoco la mentalidad como que a toda la gente. Entonces, eso sí está bien cañón. Sí, totalmente. O sea, realmente es mucho, muy frustrante. Y lo que dice Iván precisamente de que entre más pequeñas las comunidades tienden a ser como
hacen hasta como sus propias reglas, ¿no? Así como de, y tú no te metas, y tú sí puedes, y tú no. Pero vemos que también mucho de esto se mueve a conveniencia de, no sé si alcanzaron a ver, por ejemplo, la serie que les comenté ¿cómo se llama? La de Andrew Garfield, de En el nombre de Dios, o algo así, donde ellos, un apartado muy pequeñito, porque los fundamentalistas no pagan impuestos, están en contra del gobierno, ¿no? Entonces hay un pequeñito apartado donde se supone que precisamente si tú declaras en Estados Unidos que tienes como una corriente ideológica o tienes una religión estructurada, etcétera, 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 y tu religión te dice que no debes de pagar impuestos, pues está como cubierto, ¿no? Es como cuando dicen, me declaro, no, creo que es la quinta enmienda donde no declaran porque no quieren. Es exactamente lo mismo. Entonces, güey, pues yo voy a decir, no manches, yo tengo la religión de los bebitos prematuros y no voy a pagar impuestos. Entonces, creo que sí es como muy adaptable a conveniencia de, como todas las religiones también. Pero sí, esta cuestión de, inclusive cuando la mamá, y hace rato que Iván dijo lo de doTERRA, dije, o sea, güey, tienes una secta de miles de mamás millennials y generación Z que se meten esas madres y cuando ves el trasfondo de dónde salió eso, no tiene fundamento científico. O sea, digo, las grandes farmacéuticas, hablar de las grandes farmacéuticas es otra cosa también, pero, o sea, te los venden como la panacea del mundo y están súper de moda y hasta ahí, ay, el difusor de Harry Potter y el difusor de no sé qué y el difusor de la chingada. Y pues nomás era porque a la mamá, ¿cómo decía? Con los deditos, ¿no? Así que les ponían los deditos. Ay, sí, chascó diferente, entonces no estás fracturada. Ah, no, No es así, es así. ah, ok, así. No tocan musculares. Ah, entonces así le voy a hacer cuando esté pasando visitas. Este niño está bien grave, ¿qué le pongo? Tin, 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 tin. Aceite de doTERRA. Entonces sí está bien cabrón eso también. Pero ¿sabes qué es lo más cabrón en esto? Y lo dije hace rato, de cómo a veces las cuestiones azarosas te terminan dando la razón. Al final del día, los aceites sí sirven. Que sean dañinos es una cuestión, ¿no? Pero de que la lavanda te relaja, te relaja. Es lo que justo lo que te iba a decir, no mames, y creo que es el único, la verdad, para mí yo creo que la lavanda es la que me deja dormir y el de menta me gusta nada más cómo huele porque como que El de menta, ¿no? Te quita el dolor de cabeza. O sea, realmente sí tienen. Perdóname, le creí a la mamá de Tara. Es que, ¿sabes qué? Aparte te los venden súper diferente, porque les digo, yo tenía esta jefa que los empezó a ver, o sea, como que llegaron a ella y los empezó a vender y a implementar en el consultorio, y, o sea, la base era como de, no, o sea, es que están basados son naturistas, te los puedes comer, te los puedes poner, te los puedes tomar, y luego, ¿qué más me decía? Que... No, pues, y dependiendo de las combinaciones que hacían, te ayudaban a relajar ciertas partes, entonces era como de que pues voy a dar mi terapia y en caso de que ella quiera puede tomarse o sea, puede llevarse este aceite y como que para ir complementando, ¿sabes? Entonces de repente sí fue como de, o sea, sí, pero no veía, o sea, cuando tú me dijiste los aceites esenciales de ella, yo lo primero que conecté fue doTERRA porque justamente sabía que venía como que de una comunidad, o sea, de algo chiquito, pero no sabía cuál era el origen. sabía. Sí, no, o sea, sí, a mí sí me impactó todo eso, fue como de, oh, es que uno se cree cualquier cosa también, así como ellos se creen cualquier cosa, nosotros como adultos también nos creemos cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, lo que Silvana nos compartía, ¿no? De cómo nos hacen daño los humificadores. Eso también yo dije, bueno, yo dejé de poner mi humificador porque sé que la lavanda le hace daño a los gatos. Entonces yo dije, bueno, ya no lo voy a poner. Y le cambié la esencia manzana y de repente una vez al mes, cada 2 meses, pero lo usaba, ¿no? Entonces sí era como de, ya voy a parar. Pero sí, 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 sí. ¿Quieren comentar algo más con referente a esto? O sea, como que el tema de las familias y así. Vamos a ignorar el comentario de Ale. El apoyo de la iglesia es algo que me impactó. Yo alcancé a leer un obispo
que la apoyó mucho, ¿no? Como el tema de ve al doctor, te presto dinero, puedes aplicar para Siento que, o sea, dentro de todo encuentras a lo bueno, porque yo sí siento que ese señor la apoyó muchísimo y ella pudo dar el paso para muchas cosas, justo porque tenía como que quien contarle, pero no sé Sí. cómo ustedes. Sí, también estaba pensando en el pastor, o eso que sí, en el obispo, sí, que sí la apoyó mucho, que hasta le quería prestar el dinero, que le decía, no te estoy dando el dinero que me dan mis feligreses, esto viene de mi sueldo. Y sí, esa parte sí me gustó, porque como que él sí veía toda la situación de su familia y como que quería darle un escape a Tara. Y aparte, ¿saben qué? El tema de cuando recién se muda al departamento, a la primera vez que llega a la universidad, el tema de la higiene personal, no manchen. O sea, cuando lo leí en casa de su mamá, yo decía, pues sí se baña. Yo entiendo que lo del jabón y las manos, pues dices, bueno, vaya, ¿no? Pero bañarte, los platos. Entonces, cuando leí esa parte de que se bañaba 2 veces a la semana, de que no se lavaba las manos nunca, más que de repente, el tema de dejar podrir los alimentos, no lavar yo como roomie ya lo hubiera corrido, la verdad, nada más por los trastes y por no, o sea, tal vez no bañarse, ¿no? Porque cada quien, pero si olía feo, sí le diría, ¿sabes qué? Oye, yo entiendo que no te quieres bañar, pero hueles feo, aunque sea perfumito o algo. Pero no sé, ¿cómo ven ustedes? Ah, Iván, adelante. Es que es lo mismo, o sea, imagínate, vives en digo, ahí no era una granja, ¿no? Pero un deshuesadero, ¿a qué huele el deshuesadero? Sí, güey, feito. Huele a fierro, o sea, créeme que tu sudor, o sea, no es más fuerte que el olor a fierro viejo. Y No esa, usaban desodorante seguramente. exactamente, es algo que hueles todos los días, ¿no? Entonces, pues, tú que hueles y pues para ti es un aroma normal, ¿no? Cuando llega con los huele a fe, sí, a fe, justamente. Así huele la fe. Qué bueno este chiste. Entonces, imagínate, ¿no? Cuando llega con los primeros y los ve, pues ella no, normal, ¿no? Luego cuando dice de la abuela, ¿no? Que dijo ella, pues, no morirnos las manos. Pero de repente, quieras que no, el estar en otros lugares y oler otras. O sea, no lo dice ella tácitamente, pero al final del día pasa. Hueles otros aromas y dices, ah, chinga, espérate, ¿no? Y vas a Speak de nuevo y dices, oh, espérate. Porque de hecho, cuando va a Speak y se regresa, es cuando empieza a estarse bañando. Te digo, no, tácitamente no lo dice, pero pasa. Yo pongo siempre un ejemplo, cuando yo vivía en el estado de México, me hacía 3 horas para llegar a mi trabajo. Para mí era lo más normal del mundo. Cuando llego a vivir a Ciudad de México y me hago la mitad de tiempo o menos, que, ay, espérate, o sea, sí se puede hacer algo, La vida es muy rápido. se puede hacer algo diferente, ¿no? Entonces, Pasó similar cuando me mudé de Veracruz para Puebla. Yo dije, la delincuencia en Puebla es muchísimo menos, porque al menos no, o sea, no tan fácil te encuentras una balacera, no tan fácil te tiran a un muertito fuerita, no tan fácil hay toque de queda. Entonces yo dije, ¿estás seguro? Y de repente me decían, me robaron. sí, No es sé, como que hablamos del pudo libro haber ido peor. de temporadas de huracanes, al final del día es lo que conocen, no salen de ahí y siguen con la misma rutina. Tara y sus hermanos al final del día pudieron salir de ahí, vieron otras cosas y dijeron, oye, espérate, se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Y además de que tuvieron las oportunidades, porque la iglesia la iglesia te ayuda muchísimo económicamente. O sea, aquí ya hablando independientemente de la fe o no, esta iglesia te ayuda mucho económicamente. Quiero story time. No, es que sí, Mina es muy violeto. Pero le voy a dar la palabra a Silvana, porque yo ya casi me voy. Entonces, me gustaría concluir con la de Silvana, al menos el tema de la grabación, para que si quieren quedarse platicando con Ale, le platiquen el final para que también me lo platique a mí, o alguien mándeme todo el final. A ver, adelante, Sil.
creo que algo que ya ven como ya estoy viejita y se me olvidan las cosas. En el comentario anterior iba a insertar que precisamente a mí me llamó mucho la atención y hasta dije, güey, no jodas. El libro se llama Una educación, ¿no? Cuando ella, y hablando de la educación de tipo académico, escolástico, etcétera, etcétera. O sea, cuando a ella le hablan de los negros y no sabe qué es el racismo, o le hablan del holocausto y la caga con alguien hablando del holocausto, no, es como que levanta la mano a lo pendejo. Y dices, es tan básico, o sea, si yo voy con mi hijo de 8 años y le pregunto qué es racismo, ya me explica, ¿no? O nosotros sabíamos que eran lo de los pobres judíos porque habíamos visto, no sé, La vida es bella a los 7, 8 años. Y esta vieja llega a una de las universidades acá, porque aparte la BYU tiene como tiene hasta buenos programas de deporte, ¿no? O sea, el programa de fútbol americano está chingón. También el de softball está súper padre. Pero está en una de las universidades importantes, está hablando con gente que son eminencias y la morra ni siquiera sabía qué carajos era la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso está bien cañón porque está totalmente aislada del mundo. Y me vino a la cabeza un artículo que estaba leyendo en la mañana, precisamente, de algo que se llama el síndrome COVID. Me parece que fue una comunidad de Inglaterra. No me dejen mentirles, mejor lo buscan, pero acaban de encontrar un par de gemelos de 8 años que nunca habían salido de su casa porque su mamá o su papá tenían una obsesión por esto del COVID, ¿no? Nunca habían visto el pasto, se asustaron con un caracol. Es lo mismo, y en este caso no es por un fanatismo religioso, sí, pero tú porque sabes que te dan asco, Angie, porque sabes su consistencia, ellos ni siquiera sabían que era una consistencia babosa. Hubo un caso hace mucho tiempo, lo vi en la escuela, no me acuerdo qué tanto tiempo y no me acuerdo en qué país de Estados Unidos, en qué estado de Estados Unidos fue, pero un sujeto se roba a una bebé. Bueno, no bebé, un infante, 3, 4 años. Ay, mi vida. Ahorita acabamos, Ale. Ya vamos a acabar. 3, 4 años tenía, se la lleva, entonces a ella y la encierra o sea, la cría en el sótano, no la encierra, porque sí la deja salir en la casa, ¿no? Pero a ella le dice que hubo una guerra nuclear y que ya no existe nada afuera, que solo pueden existir adentro. Entonces, es como que la misma dinámica, ¿no? Ya cuando la niña se da cuenta es el pinche choque de realidad. Es como un humor. Y es un arrastre que llevas, o sea, uno pensaría, ay, bueno, pues se pone a leer un pinche libro sobre negro, racismo, teorías, lo que tú quieras. No, güey, o sea, te quitan tanto por bueno, en el caso de este vato por el fanatismo religioso, en el caso de los del COVID por su estrés, no sabía de Howard Hughes, ¿no? Pero está bien cañón, o sea, es muy impresionante ver a una persona, a un chiquitín de 8 años, que un niño normal ya se ha tragado 300 kilos de tierra y 200 de pasto y ha sentido el cosquilleo en las patitas cuando empiezan a caminar y todo eso, y un niño de 8 años que lo ve y no sabe si pisarlo o no pisarlo, o sea, sí, sí está súper cañón, la verdad. Eso fíjense, no he leído acerca de la deprivación de educación como medio de maltrato infantil. Lo voy a buscar. Fíjate que yo también lo voy a leer porque se me hizo muy interesante. Creo que fue lo que más me interesó de todo el libro. ¿Cómo? Te vayas, Angie. Ahorita me acordé de un caso y lo que decía, ¿no? ¿Cómo somos clasistas? Decía Silvana hace rato. En las comunidades pasa mucho. Cuando recién inició el Teletón, el primer año en México, yo me acuerdo de muchísimos artistas, o sea, estamos hablando de gente con el poder adquisitivo que tenían hijos con discapacidad y los mantenían encerrados, que no los conocían, o sea, mira, o sea, primero nos fuimos hace rato, ¿no? Las comunidades más pequeñas, y yo lo dije y Silvana lo corroboró, ¿no? Pero en realidad aquí estamos hablando de gente pudiente, gente que de alguna u otra manera tenía pues cierto capital cultural y aún así los encerró hasta que empieza esta cuestión de inclusión. Aquí también de repente, no por echarle a Silvana y sino que luego no se saben dar esos talleres
luego se hacen de manera muy, muy forzada y sin las herramientas adecuadas, pero sí, hasta que empiezan a hablarse de esos temas, es que los artistas empiezan a sacar a la luz a sus hijos. Sí. Sí, no, la verdad es que sí está cañón. Oigan, ahorita, antes de darle la palabra a Lili, porque ya está casi aquí la persona que va a pasar por mí, voy a detener la grabación, pero se quedan con Ale, ¿vale? Espérenme, déjenme la detengo. Larga, seguro. Oye, ok,